Bueno, vamos con el siguiente ponente que tenemos hoy. Y bueno, Nacho ha hablado de personas que gracias a la inteligencia artificial se convierten en ingenieros 100X, ¿vale? También ha hablado de otra cosa y es el mundo tech metiéndose en el mundo de marketing, ¿no? Es decir, puestos o áreas de una empresa que requerían soft skills, digamos, tomadas por ingenieros, ¿vale? Gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Que permite a ingenieros meterse en áreas que hasta ahora pues eran imposibles. Pues ahora vamos a ver un ejemplo contrario. Es decir, no ingenieros metiéndose en áreas tradicionales de una empresa, sino al revés. Una persona sin background de ingeniería que gracias a la inteligencia artificial no solo es capaz de emprender, sino emprender en el mundo tecnológico y encima utilizar la IA para montar una empresa top en España que con agentes está revolucionando el mundo de nada menos que la hostelería, ¿vale? Él empezó su carrera, bueno, lo contará él mejor que yo, así que dejo ya paso a Antonio Bustamante, que nos va a dar la siguiente charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Un placer estar aquí con vosotros. La idea es contaros esto de manera muy dinámica. Creo que voy a contar bastantes cosas, ¿no? Igual que Nacho. Entonces, si en algún momento tenéis alguna pregunta, yo creo que es bueno que paréis la presentación para no perder el contexto, ¿no? Como los agentes y ir al detalle. Entonces, bueno, por explicaros un poco qué es lo que os quiero contar, ¿no? A día de hoy, pues estoy dirigiendo una empresa donde personas y agentes compartimos el mismo organigrama, ¿no? O sea, creo que empezar un poco por eso y para mí esto ya es una realidad, no es hacia dónde vamos, no es el futuro del trabajo, es el presente. Y un poco tres cosas, ¿no? ¿Cómo he evolucionado a eso? O sea, por una circunstancia personal, pues tuve más tiempo de lo que suelo tener para entrar mucho al detalle de esto. Cómo he pasado a poder meterme en construir software o parte de... O sea, ya digamos que le he perdido el miedo a cualquier cosa y puedo hacer un deep dive en casi cualquier tema, siempre con mucho respeto y entendiendo que solo sé que no sé nada, ¿no? Pero que creo que también eso te da una perspectiva muy buena. Y después ahora mismo cómo estoy contratando y midiendo. Ahí. Bueno, yo, como ha comentado, durante 10 años fui jugador de baloncesto profesional, entonces entiendo el trabajo, un poco una evolución de lo que ha sido mi experiencia, que empecé como un niño jugando y un hobby se convirtió en mi trabajo, ¿no? Pero no al revés. Entonces le doy mucha fuerza, mucha importancia a la pasión, o sea, hacer algo que te gusta, competir, me encanta competir, la competitividad sana y el equipo, ¿no? Son tres factores que me he traído del mundo del deporte a la empresa. Eh, también tuve la experiencia de montar negocios analógicos, por así decirlo. Con 20 años monté con unos amigos un bar de copas, ¿no? Con 20 años pues tenía la inquietud de salir cuando no jugaba baloncesto y montamos una terraza de verano en Sevilla que fue bastante bien y se convirtió en un grupo hostelero y de ahí nace un poco el dolor o entender el problema desde dentro con Camarero, con el proyecto en el que estoy ahora. Entonces siempre también recomiendo resolver los problemas que vosotros estéis sufriendo, ¿no? Porque no hay mejor manera de entender el problema que si lo sufres tú. Después paré de jugar al baloncesto y decidí hacer un MBA. Fue buena idea hacer el MBA, pero fue mejor idea todavía hacerlo en San Francisco, que ahí, pues bueno, la unión de tecnología o ciencia y negocio es evidentemente el mejor lugar para aprenderlo. Y después, casualmente, hice unas prácticas en Adobe cuando estaban cambiando del one-off al SaaS, ¿no? Entonces, aprendí todo lo que tenía que aprender por allá por 2013 sobre SaaS y eso me ha ayudado mucho luego en mi trayectoria. Con el boom de Airbnb que vi en San Francisco, volví a Sevilla, a mi ciudad natal, y monté una empresa de viviendas turísticas que gestionábamos unos 20 apartamentos. Yo tenía la idea de que, oye, si hay X número de camas en España, yo creo que casi el 50% serán viviendas turísticas. Entonces, bueno, pues al final lancé una aplicación llamada Check-in para digitalizar el check-in de alojamientos turísticos, de nuevo, resolviendo un
problema que yo tenía en la gestión de viviendas turísticas y algo para resolver ese mismo problema a decenas de miles de personas. Y ya con Camarero, al final con Camarero no queremos, o sea, todo lo que hay en hostelería está muy basado en un problema concreto, ¿no? Si tú te vas a un bar, pues tienen un software para donde toman las comandas, otro software para reservas, otro software para inventario, etcétera, ¿no? Entonces nuestra misión no es resolver un problema, sino intentar resolver la hostelería, intentar ayudar a los hosteleros a decir, céntrate en encontrar una ubicación, céntrate en dar el mejor producto, el mejor servicio, y nosotros te ayudamos con todo lo demás. O sea, te ayudamos con la mejor tecnología para las diferentes capas del negocio, te damos agentes de IA, uno especializado en escandallo, uno especializado en contratar, uno especializado en conciliación bancaria. O sea, todo lo que tú tienes que hacer estamos agentizando, pero muy verticalizado en el caso de uso de la hostelería en España. España es el país del mundo con más bares por habitante, entonces yo siempre digo que la mejor solución del mundo debería de salir de España, ¿no? Si un sueco viene a resolver un chiringuito de Málaga, creo que le vuelve la cabeza. Si nosotros lo conseguimos, creo que nos podemos ir a Suecia, ¿no? Entonces eso es un poco lo que estamos intentando. Y ahora mismo este último mes han pedido unos 50 millones de euros a través de Camarero, entonces también la idea es transaccionar ahí añadiendo valor en los pagos, ¿no? Ahora mismo estamos en esto es de mayo, un poco más, pero bueno, en mayo estábamos en unos 3 millones de ARR y el objetivo es llegar a los 10 millones de ARR en un par de años. Y esto es porque es un mercado muy grande y bueno, entre todos estos mercados pues hay 1 millón de bares y restaurantes a los que podríamos ayudar, ¿no? Entonces eso es un poco donde estamos ahora. Nosotros ofrecemos un todo en uno, no competimos con diferentes funcionalidades para una única cosa, sino con el dolor de tener 6 cosas que no están conectadas. Y al final, pues las franquicias en hostelería funcionan porque la mayoría de hosteleros no tienen un playbook, no saben bien cómo trabajar. Entonces nosotros intentamos llevar ese formato de al hostelero independiente, intentar ayudarle y guiarle, ¿no? Ahí, bueno, pues antes de noviembre de 2025, aquí ya un poco habiendo dado contexto, para mí noviembre del 2025 es un punto de inflexión en mi vida por diferentes cosas que ahora os cuento, pero antes de eso, ¿no? Todo lo que yo hacía pues era, la pensaba, se lo explicaba a alguien técnico, se lo explicaba al diseñador, espero, recibo algo que no pensé y vuelvo al punto 2, ¿no? O sea, era un feedback loop roto con muchas dependencias, ¿no? Entonces, era algo muy lento y sobre todo, yo creo que cuando construyes algo, la capa de construirlo, la fase de construirlo es muy importante, pero yo le doy mucho más valor a la iteración, ¿no? Cuanto antes llegue a la tercera, cuarta iteración, ¿no? El iPhone o Starlink o los cohetes de los más, todo llega porque han iterado muy rápido y todo el conocimiento del interés compuesto que le da a eso. Entonces, ahora con la IA, esa primera parte, digamos que se acelera mucho. Entonces, en noviembre de los 25, pues nace mi hijo, ¿no? El 6 de noviembre fui padre y ya hubo un acuerdo con mi mujer que durante 6 semanas no trabajo, ¿no? Entonces, yo no iba a trabajar y no podía trabajar, pero el niño dormía mucho, entonces me dediqué a ver vídeos de YouTube sobre Harness, Cloud CLI, todo, ¿no? Me hacía un deep dive en todo y aparte, bueno, normalmente era por la noche cuando tenía que dormir al niño, entonces me pegaba horas y horas ahí leyendo y escuchando vídeos porque era lo único que podía hacer y porque tenía esa inquietud por entenderlo y esa curiosidad, ¿no? Que yo creo que, viendo también un poco recogiendo el tema del concepto, ese hobby o esa pasión por entender, yo creo que quizás esta es la revolución tecnológica más grande que vamos a vivir en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si esa afirmación es verdad, pues me parecía que tenía mucho sentido entenderlo, ¿no? Entonces me pongo con hacer un videojuego, ¿no? Entonces digo, técnicamente esto no es trabajar, voy a hacer un videojuego, aunque era un videojuego sobre cómo resolver un bar, ¿no? Que estaba relacionado con Camarero, pero bueno, me puse a hacer un videojuego y conseguí hacerlo, ¿no? Entonces para mí fue como, wow, he hecho un videojuego en no muchos días, he disfrutado haciéndolo, se lo he puesto a gente y le ha gustado. Entonces, digamos que vi que me capacitaba para hacer un montón de cosas que antes no podía hacer, ¿no? Y la diferencia entre un buen PRON y un mal PRON es la diferencia entre un buen PRD y un mal PRD. O sea, todo estaba en pensar bien el problema, explicarlo bien, entender el problema. Ya no era dependencias como si hubiesen cortado unas cadenas, ¿no? Y no, podían no depender de otras personas para eso, ¿no? Entonces ahí
una cosa que aprendo y que también daroslo como aprendizaje es que la herramienta da igual, ¿no? O sea, al final, sobre todo con esos vídeos de YouTube y demás, lo que entiendo es técnicamente o conceptualmente qué es el agente, cómo funciona el hardware alrededor de eso, la parte de código, la parte de las tools, la parte de tal. Entonces, entendiendo eso, ya podía pues hacerlo en cualquier herramienta, podía hacerlo en OpenClaw cuando salió, o sea, ya técnicamente podía ejecutarlo en diferentes maneras, pero sí os recomiendo que, y hoy día también con la IA es mucho más fácil entenderlo, que entendáis cómo funciona y qué es la ventaja, o sea, qué es el contexto, cómo baja la inteligencia con el contexto. O sea, ese tipo de cosas que si no las sabes de verdad le estás perdiendo mucho valor a lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, para mí como insight fue, vale, es importante, entiendo cómo funciona esto y me lo puedo llevar al mejor proveedor. O sea, al final ahora mismo yo creo que los grandes ganadores de esta revolución industrial somos nosotros. Yo desde fuera, ya es una opinión muy, muy subjetiva, cuando veo a Claude, OpenAI y tal, no entiendo bien los unit economics y no entiendo hacia dónde va eso, ¿no? Pero que nos dan, o sea, que te dan 200, si pagas 200 euros te dan 6.000 en crédito, pues bueno, perfecto, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Porque al final eso, bajo mi punto de vista, económicamente no tiene tanto sentido. Entonces ya con eso, me centro, ya pasan las 6 semanas, ya me salgo como un toro, ¿no? De la baja paternal ahí, con muchas ganas de ponerme a todo lo que había aprendido, a aplicarlo en mi empresa. Entonces me voy al problema número 1, ¿no? Que es que teníamos un problema de adopción y en ese momento teníamos unos, creo que 1.600, 1.700 restaurantes, ahora tenemos unos 2.500. Y ¿cómo analiza 1.700 bares Manolos, por así decirlo? Pues nosotros vendemos a bares pequeñitos. ¿Y cómo sabe la adopción? ¿Qué es lo que ha pasado? Tal. Entonces, entiendo el problema, me pongo a resolverlo y digo, voy a resolver la gestión de clientes interna, ¿vale? Eso es un poco mi reto. Entonces, yo hice el front, conecté toda la base de datos que teníamos, hablé con muchos clientes, hice yo el trabajo que iban a hacer los account managers y hice de la persona que después iba a gestionar, ¿no? Básicamente me puse en los zapatos del cliente, que el cliente era mi propia empresa, me puse a resolverlo. Y aquí lo que hicimos fue tener un CRM que a día de hoy está activo, que cruzan los datos, o sea, cuando tenéis una relación con un cliente hay un montón de touch points, digamos, humanos, de comunicación, pero también de productos financieros. O sea, cuando trazas esa vida con el cliente es bastante complejo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo lo auné todo en una base de datos y después creé como otro subagente que resumía eso cada semana y tenía 256 caracteres, que es ahora mismo el límite de esa base de datos, con un resumen de ese cliente. Entonces, si tú le preguntas a la IA cómo va ese cliente, te lo dice casi perfecto, ¿no? Está muy, muy, muy bien. Entonces, montar eso, tardé unas 6 semanas, o sea, fue muy intensivo, pero esto es que era como una startup en sí. O sea, al final, yo lo que había en el mercado eran 5 o 6 mil euros al mes y no me convencía, o sea, no me solucionaba el problema. Entonces, era capaz de resolver mi propio problema y para mí era una ventaja competitiva importante, ¿no? Aquí también, si creamos un organigrama en que hay personas y agentes, hay que entender, o sea, para mí cualquier persona que gestione personas ahora tiene que gestionar agentes, o sea, conceptualmente. O tiene que entender que la empresa va a ser nodos en los que va a haber gente que va a depender de ellos, personas y agentes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que entendamos lo que es un agente de IA, cómo funciona, lo que comentaba antes. Entonces, entender muy bien el contexto, la memoria y las herramientas. Aquí, quizás si volviera atrás, el mayor aprendizaje que tengo es el interés compuesto que te da crear las herramientas adecuadas internas, ¿vale? O sea, ahora, por ejemplo, hemos creado MCP para la base de datos de clientes de camarero y ahora una así medio cómico, pero que es así. Nosotros nos escriben los clientes, ¿no? Pues nosotros damos soporte por WhatsApp todos los días del año. Oye, cámbiame las papas bravas de 6 a 5,5, ¿vale? Eso es una consulta, pues eso es una persona que se mete y se lo cambia a ellos porque ellos o no quieren hacerlo o no saben o están en medio del servicio a la 1 de la tarde un sábado y no se van a poner a hacerlo, ¿no? Pues ahí hemos creado un MCP que ya le cambia el precio. Entonces ahora lo hemos hecho internamente y ahora lo hacen ellos y un agente se conecta y le cambia el precio de las papas bravas, ¿no? Entonces,
la potencialidad que te da esto en el medio plazo es brutal, ¿no? Al final, de verdad le estás dando, o sea, ya no hay límite en ese sentido, ¿no? Que podemos auditarle el menú. O sea, al final la restauración ahora mismo en España es entre el 5 y el 6% del PIB, o sea, mueve muchísimo dinero y no hay tanta gente pensando en una ingeniería del menú, cómo debería de hacer el escandallo, en fin, lo que es un negocio de hostelería. Y si tú le das esa inteligencia a un hostelero, literalmente flipa, ¿no? Lo que pasa es que se lo tienes que dar muy machacado y en los momentos en los que esa persona no le abrume, porque normalmente no sabe por dónde empezar. Entonces aquí, como yo entiendo la organización, es híbrida. Ahí yo siempre pongo departamentos, ¿no? En Camarero, por ejemplo, es Growth, Customer Success, Producto y Operaciones. Y ahí hay normalmente un responsable y ya va bajando así. Yo ahora veo que mi opinión hoy es que una persona debería de gestionar más agentes que personas. Y mi opinión hoy también muy subjetiva y que entiendo que no todo el mundo puede estar de acuerdo. Si tienes que contratar mucho más, a lo mejor es un red flag, ¿no? O sea, al final te tienes que plantear mucho porque tienes que contratar un puesto más o porque no lo puedes hacer un agente o porque no lo puedes hacer. O sea, tienes que pensar de manera agentes personas, ¿no? Entonces, también como insight, si os lleváis eso de hoy, de mi charla, o esa es mi opinión, creo que es hacia dónde va el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, por eso creo que esta parte es tan importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos, pues, bueno, la parte de soporte de cada ticket que nos llega, vamos midiendo cuánto lo responde la IA y cuánto lo responde un humano. Y cada cosa que nos responde la IA, pues hacemos fine-tuning para mejorarlo, ¿no? Como el ejemplo de las cartas o un montón de cosas que preguntan. Entonces, eso es un proceso iterativo que, bajo mi punto de vista, es donde está el valor y la defensibilidad. Se habla mucho en software de ahora los SaaS que tienen menos defensibilidad o que es más difícil, tal. Yo considero que un SaaS al final lo que hay que entender es los workflows, ¿no? Los flujos de conectar, confianza de la persona que lo usa, base de datos, confirmaciones y esa iteración es donde creo que está el valor y es súper difícil de replicar. O sea, yo al revés, soy muy, muy optimista con sobre todo los apps verticalizados. Aquí algunos ejemplos de lo que hacemos. Nosotros hacemos, cuando vendemos a un cliente que nos llega, ¿no? Nos llegan unos 1.500 leads al mes, leemos todas las reseñas de su ficha de Google Maps o otros lugares que tengan, vemos su página web, vemos Instagram, o sea, vemos todo en unos 3 minutos y cuando llamamos a ese cliente, que lo llamamos en menos de 5 minutos, le decimos, ¿qué tal, tal, tal? Tu cliente Marina hace 2 semanas te puso una review mala sobre el servicio lento. Tenemos una solución para ti. O sea, vamos al pain de lo que ha dicho un cliente suyo y se lo decimos en tiempo real y después anotamos todo esto para el flywheel del CRM que vamos a tener en el medio plazo, ¿no? Entonces, si eres capaz de registrarlo, sobre todo lo que aporta valor, es una barbaridad lo que puedes hacer luego. Y ya a partir de ahí, o sea, entendemos el problema al principio, clasificamos y tenemos esa expectativa del cliente para, en todo el life cycle del cliente, poderle expandir y poder ayudarles con más problemas porque tenemos el punto de partida. Entonces, todos los data points que necesitamos de ese cliente lo capturamos con agentes. Entonces, a partir de ahí, bajo mi punto de vista, algunos puntos diferentes. Lo que antes era un mes, ahora es una semana. Entonces, hablar también de reclutar, como comentaba Nacho, o a nivel de organización, yo ya, ahora siempre en la oficina digo, si alguien dice lo vemos el lunes que viene, se ha muerto un ángel, ¿no? O sea, es como, eso no se puede decir. Es como, oye, pero ¿por qué no para este viernes? Y el lunes que viene hablamos, pero que ya cada semana, entonces ponemos mucho milestone de qué vamos a hacer este viernes, qué vamos a hacer y ya, yo por ejemplo ya no hago planes a más de 3 meses. Creo que no tiene sentido. Creo que hay que ir quarter por quarter, evidentemente teniendo una dirección, pero creo que si lo basas todo, si puedes reducir a semanas es brutal, ¿no? Contrato por agencia, o sea, eres capaz de resolver este problema. Nosotros lo que hacemos es, cuando vamos a contratar a alguien, sobre todo la parte técnica, nos lo traemos una semana a Sevilla a nuestra oficina y trabaja al lado nuestra. Le decimos, oye, si te contratamos, esto es un signing bonus y si no, pues acordamos la cantidad y te lo damos. Pero ya, no, por ejemplo, no estoy... Sí, de la última vez que había Nacho, sí he cogido el feedback de la reference call y hablar con la gente y tal, pero ya dedico mucho tiempo a vente a la oficina y lo vemos la prueba técnica in situ, ¿no?
Y ya intento dejar muy claro las expectativas para la persona, pero como que un 50% mejor un 2X no es suficiente. Ahora, si un humano mi expectativa es que sea capaz de apalancarse en diferentes agentes, pues su output tiene que ser mucho mayor. También el salario, ¿no? O sea, yo siempre digo que yo relaciono el salario a impacto, entonces siempre me gusta hablar de cuánto impacto vas a tener. Considero que ahora las matemáticas han cambiado en muy poco tiempo y creo que es un challenge borrar la pizarra y empezar de cero, pero bajo mi punto de vista, al final, los que estamos en posiciones de dirección, lo que tenemos que hacer es lo mejor para la empresa y creo que ahora mismo en cualquier organización hay que borrar la pizarra y hacer el organigrama desde cero. Ahora cuando contrato, si sabéis un poco el término de cuando en inversión hay dos tipos de firmas de inversión normalmente, ¿no? Que es el private equity, que cuando invierte en una empresa normalmente intenta hacer un 3X, ¿no? Si invirtió 100.000, pues saca 300.000. Y un venture capital que intenta hacer 50X, ¿no? O 20X, ¿no? Entonces yo ahora mismo veo la contratación así. O sea, veo que es mucho más difícil, porque lo es. Ahí también comparto con Nacho todo el tema de los side projects, el foco. Nosotros estamos teniendo muy buena experiencia en gente con más de 40 años, o sea, que vuelven un poco al founder mode, pero a lo mejor no tienen o necesitan esa estabilidad y dicen, oye, pues yo tengo el foco y si me das esta... O sea, para ellos es una pasada poderse poner como individual contributor después de haber estado no sé cuánto tiempo gestionando y tal, que en realidad ellos lo que querían es resolver problemas, ¿no? Entonces, y después hay gente junior que sí tiene unas capacidades brutales, pero sí me he encontrado mucho problema de foco, de side project y tal. Yo soy el primero que digo, oye, te entiendo que tengas esa inquietud, pero ahora mismo aquí necesitas 24 meses de foco, ¿no? También considero que la mejor manera de montar una startup es trabajar en una durante un tiempo. Entonces eso siempre es lo que defiendo porque de verdad lo creo. Y muchos de ellos van a devolver cero. O sea, dentro de la matemática tienes que aceptarlo así, no te puedes frustrar ni... Entonces es un proceso que quizás va a ser más lento. Y, de nuevo, dejar claras las expectativas de que son gente que tiene que dirigir nodos, que tiene que dirigir con agencias y que pueda apalancarse en la IA. Entonces, aquí yo, por ejemplo, nosotros intentamos formar, intentamos ayudar, pero bajo mi punto de vista, ahora mismo este tipo de roles que estamos contratando, un domingo por la mañana, si no está bicheando en Twitter y no tiene esa inquietud, lo normal es que no consiga esto. Y si lo hace, pues sí, ¿no? Entonces, creo que va mucho de eso, sobre todo en este momento que va todo tan rápido, en la inquietud y la curiosidad individual que tenga cada persona. Y también como consejo, os recomiendo que cuando os pongáis a resolver algo, ahora mismo creo que el gran problema, y se habla poco de la IA, es el overkill, ¿no? Es ponerte a hacer, alguien te pide oye, resuelve esto, y de repente te han montado un CRM de la hostia con 18.000 cosas y no es lo que tú necesitabas. Entonces, yo esto es lo que más me encuentro, creo que es de nuevo, creo que la gente subestima la iteración, o sea, sacar el MVP cuanto antes, coger feedback de los clientes y mejorar a partir de ahí. Y ahora con la IA, o sea, Claude está diseñado para decirte que cada idea que le das es buenísima. Oye, vamos a otra iteración y tú pues estás ahí dándole al Q ahí, dándole cosas a Cloud Code o a Cloud Cowork para decir, oye, esto, otra iteración. Entonces, importante que un problema, una métrica, resolverlo y siguiente iteración. Y cuando resuelvas eso, vete al siguiente problema. O sea, no hagas 2 en paralelo o 3 en paralelo. Cuando resuelvas el primero, ahí tendrás que iterar. Idealmente, yo lo que estoy haciendo ahora en Camarero es resuelvo yo el problema al 70-80% y se lo dejo a alguien para que lo lleve hasta el 100%. Evidentemente le doy mucho contexto y esa persona ya lo ha hecho antes, pero está siendo un poco la manera más rápida. Y nada, muchas gracias. Creo que ahora más interesante sobre todo que preguntas que tengáis sobre cada una de las partes del proceso, sobre todo por ahondar un poco más en los puntos. Ahí dejo también mi LinkedIn por si queréis conectar. Sobre todo interesante quizás toda la parte de noviembre, ¿no? De los diferentes proyectos, por si tenéis inquietudes en alguno de esos puntos, explicaros y entrar un poco más al detalle, que hay bastante. Sí. Gracias. Vale, te van a poner pilas mientras pasamos el micrófono. Ah, vale, perdón. Tengo 2 preguntas muy rápidas. ¿Camarero en sí entonces es un asistente de negocio
para la hostelería, donde le gestiona un poco cómo está llevando el negocio y le asesora, más o menos. Bueno, primero es un SaaS, es un software. O sea, una gente necesita contexto y tools, ¿no? Entonces nosotros primero estamos construyendo las tools, que son las herramientas, el sistema operativo, digamos. Y una vez que tienes el sistema operativo y tienes el contexto del negocio, que son los datos, o sea, para mí un agente, o sea, creo que lo pongo por aquí. Ah, me he equivocado de lado, perdón. Vale. Nosotros ahora mismo resolvemos sobre todo la parte de software para un bar. Ahora mismo un bar necesita operar en tiempo real, que es el TPV, la comandera. Después llenar el negocio, que es reserva, CRM, loyalty. Y control, inventario, costes, staff, gestión del personal, todo eso. Entonces nosotros hemos creado el SaaS alrededor de eso. Tenemos todo el contexto porque tenemos todos los datos. Y si tú tienes las herramientas y tienes el contexto y tienes la memoria, pues ya ahí puedes agentizar un montón de procesos. Entonces en esta primera capa cobramos de 120 euros al mes a 250 euros más por negocio y estamos muy centrados en SaaS. La evolución hacia donde yo veo es que creo que nosotros haremos mejor, por ejemplo, el trabajo de una asesoría contable al uso que hace hoy o una agencia de marketing al uso si verticalizamos mucho ese servicio, lo productificamos y se lo ofrecemos como un add-on, ¿no? Entonces nuestro objetivo es más acompañar a los hosteleros, nada más en el largo plazo, para que negocio que tenga camarero pues le vaya bien, ¿no? Y midamos sobre todo los hosteleros, cuando yo hablo con ellos, la mayoría no saben su cuenta de resultados, o sea, no tienen un P&L. Entonces nosotros le presentamos eso, le decimos, pues mira, podrías ingresar más, podrías gastar menos y hazlo de esta manera. Pero ahora estamos muy centrados en la parte de herramientas. Y luego, ¿tenéis en mente lo del pago por uso por token que viene? O sea, los incrementos que os va a generar. Eso no sé a qué te refieres. Perdona. Las grandes compañías, Anthropic, OpenAI y demás, lo que van a empezar a generar a partir de después del verano es pago por uso. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que pierden y entonces están viendo que estamos haciendo negocio a través de su herramienta. Entonces van a empezar a contabilizar por token. Vas a pagar por token, vas a pagar por... ¿Eso también lo tenéis en mente? Vale, de aquí, ahora mismo respondo, que levanten la mano, por favor. ¿Quién conoce lo que es OpenClaw y Hermes? Vale, más o menos el 50%. Mi visión, ¿no? Esto también es muy subjetivo, es que el 80% del trabajo que se haga con la IA va a ser con modelo open source en local, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos montando, tenemos unos 20 Mac Mini en la Office. Hemos montado... Estábamos con OpenClaw, ahora nos hemos pasado a Hermes, pero... entonces, con eso lo que le hemos dado, cada OpenClaw gestiona unas 100 cuentas y le estamos dando el contexto para probar, iterar y mejorar, ¿no? Eso está corriendo en modelos locales que son gratis. Vale. Entonces, yo creo que como evoluciona esto, el 80% de las queries van a ser gratis y el 20% vas a tirar a la nube para el modelo que... el triaje que mejor te lo haga. Yo creo mucho, por ejemplo, en modelos como hace OpenRouter ahora con Fusion, que te va a tirar unos cuantos y te va a hacer un juez entre medio de cada cosa. Entonces, soy muy optimista en productificar servicios porque creo que el coste marginal va a ser cercano a cero y lo que tiene valor es contexto, memoria y herramientas. Porque igual que ahora mismo una empresa de pagos lo que necesita es transacciones entre medio, nosotros como camarero yo lo que necesito son contexto y datos para mejorar a mis clientes y después también todo ese know-how, al final creo que puedo ayudar mucho porque sabré los mejores bares, qué es lo que hacen, cómo le va y cómo ayudar al resto, ¿no? Vale, gracias. Vale. Antonio, antes comentabas que habías hecho ese frontend, ¿no? O sea, al final has hecho, o no quisiera llamarle vibe codear, pero sí que has... Sí, vibe codear a tope. Entonces, claro, yo desde el punto de vista técnico, una de las cosas que siempre me preocupa mucho es la escalabilidad. Es decir, eso puedes hacer un MVP, puedes hacer un POC, perfecto. Pero luego entiendo que eso luego hay un equipo que lo va a hacer seguro, escalable, porque claro, al final el paso de 1000 a 2000 clientes... Cuando no has pensado desde arquitectura, y vuelvo a tirarme flores como arquitecto de software, o sea, eso es muy importante porque te puedes dar cuenta que todo el diseño de ese POC
cae porque no es capaz de escalar bien. Entonces, esa parte, ¿cómo la habéis Sí, no, gestionado? es muy buena pregunta. Yo veo también muchos los proyectos como 10, 100.000, ¿no? Entonces, yo creo que hasta 100 no tenía duda que lo podía hacer yo y a partir de ahí tenía que... Javi, que es el director de plataforma, está en el board de... O sea, es una persona con la que hablo... Entonces, cuando yo hago la base de datos en Supabase, lo diseño con Javi. Ahí veo las dependencias que tengo, que nada sea customer facing para no meter la pata con un cliente y ver a nivel de seguridad de datos que cumplimos con todo y demás. Y ya a partir de ahí tengo esos checks. Yo de hecho le digo, cuando me deje el ok, entro con esto. Pero él tarda 1 o 2 días, lo revisa y lo ve. Entonces tengo esa... antes de empezar, los primeros 10, tiro. O sea, ahí no tal. Pero cuando ya lo vamos a usar con más de 100 clientes, hago el check con él, porque en el momento que llega a 100 lo escalamos a los 1000 o los 2000. Entonces, con cada proyecto que estamos haciendo, lo estamos haciendo así y sobre todo con front no estamos teniendo tanto problema de escalabilidad o bytecoding porque Desde el backend. creo que tenemos muy buenos skills creados. De nuevo, creo que la parte de skill se subestima mucho y lo tenemos muy bien creado. Y el design system también. Entonces, la parte de backend, infraestructura y sobre todo nosotros, como el tiempo real para nosotros es clave. O sea, si nosotros nos caemos un sábado a las 9 de la noche, se cae para 2.500 restaurantes. Entonces, básicamente no nos podemos caer, ¿no? Entonces, para nosotros es core y lo tenemos top of the mind todo el rato. O sea, al final, quizás un poco es la visión de que estás dentro del equipo de desarrollo, formas parte del equipo de desarrollo y eres como un desarrollador más. Entonces, esa aceleración, ¿no? Entiendo también que se hace desde eso. O sea, claro, yo ahora considero que o eres técnico o hablas con clientes, ¿no? Como que ya entre medio no veo tantas capas. Entonces, técnico puede ser incluso para muchas cosas de operaciones internas. Como que el equipo de finanzas lo he pensado entero también para que esté muy relacionado con la parte técnica, pero o sea, entender una base de datos de Supabase, entender las API y interactuar bien con Cloud Cowork, con OpenAI o el que sea, creo que es un skill. Tenemos un chico que tiene 23 años que se ha licenciado en Derecho y que es un máquina ahora en la parte técnica. O sea, que al final, de nuevo, creo que te puedes dedicar 1 mes y medio a entender las cosas claves y después, donde entiendas que tú tienes una dependencia, pones a esa persona responsable tirar de ello. Yo lo que he intentado, o lo que estoy intentando en la organización es remover dependencias. Muchas gracias. Nada. Hola, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. La verdad que me ha encantado cómo la has expuesto y todo, o sea que enhorabuena. Muchas gracias. Una duda, yo vengo un poco del mundo de la mejora de procesos, Lean Six Sigma y demás, ¿no? Y cruzando los mundos con la digitalización, una cosa que creo que no se acaba de resolver y que veo y que a veces, y me da curiosidad a ver si os encontráis con lo mismo, cuando hablamos de la calidad de los datos, es los procesos y los sistemas de control que tú pones al principio del proceso para evitar esa mala calidad de datos, que a veces es muy complicado. Y yo no sé cómo son vuestros procesos, no tengo ni idea, pero imagino que habrá pues el camarero que no hace bien una cosa, que no cierra una mesa, que se equivoca de mesa y lo cobra en un sitio que no toca, o que se deja de poner no sé cuántas cosas, ¿no? Que al final eso se traduce en que si tú tienes que hacer cosas con esos malos datos, eliminarlos tampoco es la solución, ¿no? Entonces me da curiosidad si ves o si hacéis alguna especie de asesoría previa, ¿no? O de due diligence, ¿no? Oye, vamos a asegurar que la gente sabe lo que tiene que hacer, lo hace bien y demás, antes de liarnos aquí a implementar un sistema que puede caer su propio peso por los malos procesos que derivan en mala calidad de datos. 100%. O sea, yo creo que el proceso muchas veces es el cuello de botella. Yo lo que hago yo es ejecutarlo yo a bajo nivel. Ahora, por ejemplo, me estoy poniendo en la parte de activación y estoy llamando a los clientes yo y estoy haciendo el checklist de lo que tiene que hacer la gente. Si a la gente de IA le das el contexto bien, es una pasada. Si se lo das mal, es horroroso. Entonces creo que la mayoría de experiencias están basadas en modelos anteriores y en malos contextos porque no se ha metido nadie. Nosotros estamos escribiendo semánticamente los procesos. Entonces ya antes eras como diagramas, escribir bullet points. Ahora estamos escribiendo, o sea, y dándole contexto a tope. Es muy tedioso, es un poco rollo. Pero es el cuello de botella. Una vez que lo libera, entonces, por ejemplo, la parte de activación, por darte ese ejemplo concreto, yo estoy viendo, me gusta mucho, no sé si conocéis la experiencia de 11 estrellas, creo que son 11 estrellas de Airbnb, que es básicamente, bueno, por resumirlo, es
todo el mundo sabe lo que es un hotel de 5 estrellas, pues cómo sería una experiencia de 11 estrellas, ¿no? Entonces siempre el límite último, siempre que a mí me hace mucha gracia, es que te reciban como los Beatles, ¿no? Tú llegas al aeropuerto y está como el Papa en Madrid, ¿no? Vale, nosotros no vamos a hacer la experiencia del Papa, pero ¿cómo hacemos una experiencia de 7 estrellas, ¿no? ¿Cómo hacemos...? Entonces ahora me estoy metiendo en todos esos touchpoints para... Oye, ¿por qué no le mandamos...? Por ejemplo, ahora hay APIs, que a mí eso, las fricadas estas del mundo físico y tal, me encantan. Hay una API que pueden mandar cartas, ¿no? Entonces nosotros, alguien cuando se da de alta, le mandamos una carta de bienvenida instantánea. Es una tontería y nos cuesta 14 céntimos. Pero, hostia, el tío le llega una carta al día siguiente y tal. Vengo a resumir con esto, es que me voy a todo el proceso, lo estoy escribiendo, lo estoy ejecutando yo, y a partir de ahí agentizo paso por paso. Uno de los pasos, que es un cuello de botella, es la creación de la carta. La creación de la carta es un coñazo, porque normalmente lo típico que el tío era un Excel, ahora lo pone a mano, y nosotros hemos creado un agente que le haces una foto, te hace la carta y después la mejoramos, ¿no? Le hacemos ingeniería de menú. O sea, eso es una startup, o sea, lo que hemos hecho ahí. Pero porque hemos entendido muy bien el proceso y hemos hecho cartas a tope, ¿no? Entonces, creo que esa memoria y ese contexto es clave para iterar y mejorarlo. Entonces, antes, o sea, lo típico de los productos que se dice que la magia está en la tercera iteración, yo ahora te diría con los agentes está en la 30ª. Pero porque puede llegar tan rápido que nadie llega, en realidad, nadie dedica el esfuerzo a llegar a esa iteración. Entonces, en los procesos, yo lo veo así, como que tú tienes un proceso que tienes que resolver, pero está V1, V2, V3. Entonces, cuando llegues a la V30, es la hostia y la gente va bien. Normalmente la gente se queda cuando alguien itera con la IA, se queda en las primeras etapas porque no obtiene resultados suficientemente rápido. Hola, buenas. Gracias por la presentación. Te voy a comentar, así a nivel de software, entiendo que es para comercios locales, restaurantes y demás. Yo quería saber un poquito más acerca de la estrategia de ventas que tú recomiendas para este tipo de software que tiene que llegar al comercio local. ¿Qué estrategia de ventas pues, recomiendas tú o que estés llevando a cabo? Es muy caso por caso. Yo te puedo decir lo que hacemos nosotros, pero solo ten en cuenta que es un mercado muy grande, que es B2B2C, porque yo considero que tanto los camareros como los usuarios son, sí, ¿no? Aunque los camareros sean trabajadores, pero... Entonces nosotros un tercio es Product-led Growth, es una etapa del producto que el tío diga, wow, voy a recomendárselo a alguien, ¿no? Un tercio es inbound, sobre todo con paid, que ahí hacemos mucho campaña, y un tercio es outbound. Entonces, ahora mismo lo estamos haciendo así. Hemos empezado solo por inbound, ahora con el producto tenemos más capilaridad, es más product growth, y ahora hemos empezado la capa de outbound que yo creo mucho en ella, porque al final también me gusta mucho la parte de ventas y considero que tú haces, o sea, normalmente depende de inbound porque no has hecho todavía outbound, pero outbound para el B2B suele ser la manera de crecer. Vale, muchas gracias. ¿Qué métodos de desarrollo utilizáis? Pues, ¿eso que te dirías? ¿Scrum, cosas de estas? ¿O? No, de SDD, OpenSpec, SpecKit, Vimar. Pues no te sé responder. La verdad es que no soy técnico en ese sentido y no te sé responder a esa pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta y es, a mí no me deja de sorprender, pues después de muchos años, toda la vida desarrollando productos de software con una base fuerte en ingeniería, en cómo hacer buen software, buenas prácticas, etcétera, a mí no deja de sorprenderme tu caso, ¿no? Una persona que viene de un mundo distinto y que se pone a emprender productos de software y encima con las últimas cosas, ¿no? Los agentes, etcétera. No es que estés empezando desde el principio, ¿no? Entonces, esto es un perfil que lo veo cada vez más en alumnos del máster, no solo contigo. Y te quería preguntar, ¿tú crees que es una ventaja no venir con todo ese background de ingeniería para montar lo que tú has montado? ¿Ves alguna ventaja de no venir de las trincheras? Sí, yo creo que net es una desventaja. O sea, creo que es mejor ser técnico que no lo sea. Al final, si tú lo piensas, la gente que es técnica viene también por una serie de decisiones personales en un momento vital que tampoco tenían mucha idea, ¿no? Con 17, 18 años te metes por un camino y tiras, ¿no? Creo que es una ventaja el verlo todo con ojos nuevos, ¿no? Que, por ejemplo, lo que tú me has preguntado, objetivamente no lo sé, ahora lo voy a mirar, ¿no? Entonces aprendo sobre eso,
digo, oye, esto tiene sentido. Lo cuestiono todo, ¿no? Soy un poco ahí puñetero y me gusta mucho lo que decía Steve Jobs de... esto que está instaurado, seguramente lo montó alguien que en su momento no tenía ni idea, ¿no? Entonces, tú lo piensas así, ¿no? Eso, el mejor ejemplo creo que son los aeropuertos, ¿no? Cuando tú vas a un aeropuerto hay un montón de procesos que dices tú, esto no tiene sentido, pero aquí estamos todos haciendo el paripé y tal, ¿no? Entonces, creo que si tienes ese pensamiento crítico y esa curiosidad, y creo que energía, o sea, creo que al final tienes que echar ahí horas y tienes que levantar el teléfono y que te digan que no, y tienes que tal... creo que ahí solo puedes ganar, ¿no? Entonces creo que un poco esa mentalidad, creo que el perfil técnico al uso, ahora yo lo que me estoy encontrando es que a lo mejor son más reacios a hablar con el cliente o sobre todo a entrar en el feedback loop del cliente, ¿no? Que yo como que les empujo mucho ahí y les cuesta más de forma orgánica o natural. Entonces el que ya tiene esa predisposición a vender o a tal, pues a lo mejor, no sé, yo creo que es menor adversión a meterte en algo en el que no estás cómodo, ¿no? En meterte en zona... Entonces yo creo que mi zona de confort, o no tengo zona de confort o es muy amplia, no sé cuál de las dos, pero que me meto ahí en berenjenales y ahora literalmente eso, me he metido en la parte de activación y he borrado la pizarra, así un poco abrupto internamente, porque ha dicho como, oye, esto está funcionando bien, bajo mi punto de vista no está funcionando bien y lo vamos a cambiar entero. Pero tengo una confianza muy alta en que en 3 meses vamos a ser los mejores, ¿no? Entonces, ahora me estoy leyendo todo sobre activación y el wow y el time to value y tal, todo. Entonces, claro, también esos sprints, ¿qué pasa? Que lo que me gusta de esta era, ¿no? Por así decirlo, es que la típico de la T, ¿no? Que sabías algo de mucho y un poco de... Ahora, si puedes saber bastante de varias cosas, profundizas a un nivel que es muy difícil que otro profundice. Entonces, como que si sabes algo de plataforma, sabes algo de go-to-market, de inbound y sabes algo del time to value, se te ocurren cosas que el otro no cae, ¿no? Entonces, esa es la parte a mí que más me interesa de aprender todo, en este caso que es un SaaS, que mi aspiración es el número 1 del sur de Europa, o sea que vamos con todo lo que da, ¿no? Entiendo que es un proyecto muy ambicioso y que puede que no salga, pero ok, yo voy a tope. Pero todo eso me interesa aparte porque... mientras lo construyo voy aprendiendo todas esas partes y voy entendiendo un nivel de profundidad muy alto. Y también nosotros en Camarero, que por cierto estamos contratando porque si a alguien le interesa, tenemos mucha gente que en el futuro quiere ser emprendedor y está trabajando en Camarero para aprender todo esto un poco sin tener el downside de todos los primeros años de un founder que tal, y pues el día de mañana pues a lo mejor soy yo el que invierto en ellos porque he trabajado con ellos y sé cómo trabajan, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, los fondos que me han invertido a mí o qué tal, yo no entiendo cómo alguien invierte en alguien sin ponerse al lado a currar una semana, ¿no? Entonces yo ahora mismo ahí es como más aprendo sobre, igual que ahora creo mucho más que nunca en el trabajo presencial, no más que en el remoto, porque el compounding de la IA es tan brutal que creo que no hay límite. Sí, y es algo que sin esta era de la IA pues te hubiera costado mucho más, ¿no? Coger ese conocimiento para poder dirigir gente que te hace cosas técnicas. Yo no digo que tú te pongas ahí con Cloud Code a diseñar, digamos, la arquitectura de Camarero, pero sí tienes el bagaje y la forma de tener los conocimientos suficientes para entender lo que están haciendo, ¿no? Y poder dirigirlo, ¿no? O sea, ahora mismo puedes cogerte cualquier tema. O sea, a lo mejor lo que digo es, habrá temas que no, evidentemente, y todo el respeto a cosas así más científicas y tal, ¿no? Pero lo que me está pasando a mí es que le he perdido ese miedo a profundizar en temas y tener conversaciones desde el respeto, ¿no? Por ejemplo, con Javier de Plataforma, pues, oye, del respeto y tal, pero ¿has pensado en esto? ¿Has pensado en esto otro? Esto es otra cosa que ha salido. Entonces, para mí ahí, yo a lo mejor para Javi soy un poco coñazo. Después me lo llevo a comer e intento ganarme por otro lado. Pero si de 10 cosas que le digo, una sale bien y es un 30x, a mí la matemática me sirve, ¿no? Entonces, y aparte aprendo con él y creo que la relación es buena y al final también él aprende más cosas del negocio, ¿no? Por qué estoy pensando yo o no, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda te capacita para entrar en lugares en los que no podrías entrar antes, ¿no? Y para mí... Yo antes tenía dependencias con el diseñador, con el de front, con el de back, con el PM y ahora me han quitado 3. Ahora tengo una que es plataforma. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay una cosa que has dicho, yo estaría preguntando media hora,
que me parece súper interesante, ¿no? Cuando vino la pandemia dijimos, no, remoto, todos en remoto, ¿no? Y hay muchas organizaciones que se han adaptado al trabajo de remoto y ya cuesta salir de ahí, ¿no? Y yo creo que el trabajo presencial, como tú dices, ahora gana importancia, porque la IA va a hacer el trabajo que tú hacías en remoto, desde tu casa, sin interacción. Y lo que realmente tenemos que hacer nosotros como humanos es colaborar entre nosotros y con una comunicación muy fluida, etcétera. Y eso no se consigue si no estás en el mismo espacio, ¿no? Y ¿tú crees que estamos volviendo otra vez a la oficina, sobre todo por el tema de los juniors, ¿no? Porque una persona junior en remoto jamás va a beneficiarse, ¿no?, de la experiencia de los O seniors. sea, para mí no hay debate, en mi opinión. OpenAI, Anthropic, o sea, las empresas con dinero ilimitado del mundo ahora mismo están haciéndolo todo presencial. O sea, que no... Es un riesgo. O sea, al final es... Si tú tuvieras que invertir en una empresa de 3 cofundadores que viven en el mismo apartamento en Barcelona, y tienes que invertir 100.000 euros en una empresa de 3 cofundadores que viven en remoto, ¿en cuál invertirías? ¿No? Yo creo que ahí casi todo el mundo diría en los 3 que viven juntos. Ese es un ejemplo más extremo, pero también mi opinión es que el trabajo forma una parte muy importante de la vida, ¿no? Entonces, en tu casa no pasa nada. O sea, tú estás en tu casa y, bueno, sí, el café, tal. A mí me gusta trabajar en casa a veces, el foco es más alto, o sea, que también creo en el híbrido y creo en que hay momentos que tienen mucho sentido. Pero la serendipia, o sea, ahora con la IA, ¿no?, que es todo tan apalancable, creo que la serendipia y el foco ahí con una persona al lado de, oye, vamos a hacer esto 8 horas seguidas, es brutal, ¿no? Y después te vas a comer y sigues hablando de tal, y después, oye, pues vamos a jugar al pádel y que no sé qué. Entonces, yo también, para mí ya es un estilo de vida en el que intento apalancarme también en que esa experiencia laboral sea buena vitalmente, ¿no? Porque creo que hay momentos en la vida que sí, tiene mucho sentido estar en remoto. Yo, por ejemplo, cuando he sido padre, pues evidentemente me ha ayudado un montón y tal, y el híbrido lo defiendo un montón. Pero cada vez que me preguntan esto, digo, ¿tú en quién invertirías? ¿En 3 personas locas que están viviendo juntos en un piso o en 3 en remoto? Y todo el mundo dice los 3 juntos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo. Más bien un comentario, porque siempre nos medimos por estas empresas que son unos conglomerados y muchos de ellos tienen muchos años y unos presupuestos que en Barcelona no manejamos. Y hay algo muy cierto, que estas empresas tienen contratos a veces de hasta 100 años de sus oficinas. Y es lo que está pasando en Nueva York ahora mismo. No conozco la situación en Silicon Valley. Entonces no nos podemos medir con empresarios que están con gastos porque tienen contratos a largo plazo y necesitan que su personal esté on-site. Y también porque la economía de cercanía se ve afectada si los empleados no van a la oficina. Pero es mi opinión que el híbrido en realidad es la manera de que todos tengamos conciliación familiar. En España es muy importante el tema de la mujer y el rol en la casa, y hay que decirlo, la flexibilidad del horario, poder retirar a los niños, ir a las extracurriculares, pero así también ir a la oficina por obligación, por estar 3 días, es un concepto vacío. Necesitamos momentos de sinergia, donde uno tenga reuniones con los colegas, donde uno tenga compromisos de almuerzo con los colegas y after office que sumen y no que sean para marcar un tic en una lista de recursos humanos. Esa es mi opinión. Es una opinión, ¿no? No... Vale. Gracias. Eres un gran ejemplo de cómo alguien que no empezó siendo técnico se ha adentrado en este mundo. Entonces te quería preguntar, porque a mí esta respuesta que tú me vas a dar la voy a valorar mucho, ¿qué cosas has hecho tú para estar al día y para seguir aprendiendo todos los días? La respuesta así más directa y honesta es seguir mi curiosidad innata. O sea, y eso es lo que más... O sea, creo que ha habido varios momentos en mi vida que por circunstancias personales he tenido tiempo libre y de ahí han salido cosas que yo no... Y ha sido porque... Pero curraba, pero claro, me ponía ahí en temas que en realidad no tenía mucho sentido.
Pero después he conectado los puntos, con la charla de Steve Jobs, he conectado los puntos después. Entonces, ahora mismo, si eso, el domingo por la mañana, el típico momento que tú tienes libre, un poco lo que a ti te interese, ¿no? Yo ahora mismo me pegaría el día en Twitter. Pero en realidad en Twitter me pego 10 minutos y me pongo en algo a mirar, y de repente digo, hostia, llevo aquí una hora mirando sobre un tema que ha salido que... Pero es porque me interesa mucho la disrupción tecnológica. O sea, si de repente la inteligencia es ilimitada y todo el cuello de botella es la energía y lo resuelves con solar, bueno, esto ya como... ¿Qué pasa? Pues que eso son muchos if, ¿no? Entonces ahí... Yo he elegido un sector que es más o menos un 20avo de la economía española, que es la hostelería, y he dicho, creo que puedo crear la mejor relación o la mejor experiencia, el mejor producto, ¿no? Entonces, así lo he enfocado yo. Voy a coger esta revolución tecnológica y voy a orientarlo ahí, porque me gusta mucho la hostelería y me gusta mucho la revolución tecnológica. Entonces, yo te recomiendo que en esa pasión o esa inquietud innata, donde conectas los puntos y trabaja en sitio, prueba cosas, o sea, no hay nada malo en probar y tal. Cuando hagas all-in, yo soy mucho de all-in a tope. Y después, o sea, que es importante que sea algo que te llegue también, ¿no? Que muchas veces es muy difícil. Voy a pensar la próxima startup de los próximos 3 años. Es difícil, ¿sabes? Tienes que estar ahí como Picasso pintando, ¿no? Y te llega la inspiración, ¿no? Pero no al revés, ¿no? No voy a ver qué pienso, no qué pinto, no. Ponte ahí y ya después yo creo que te llega. O sea, como si fuera una mezcla entre seguir formándote viendo vídeos de YouTube, leyendo, viendo qué cosas son las que salen continuamente y luego también tener un ratito para practicar y ponerlo eso en práctica, o sea, ¿no? Yo te digo, mi caso ahora es, oye, los SaaS suelen ser como 1 millón de RR, 10 millones de RR y 100 millones de RR, ¿no? Como llevándolo ahí muy al extremo. Entonces yo me he marcado el objetivo de montar uno de 10 millones en menos de 3 años. Entonces, todo lo que veo en Twitter y tal, lo conecto con mi problemática actual. Entonces, no hago overkill o no me pierdo, ¿no? Hay fines de semana que te pones a jugar y... Si, por ejemplo, mi mayor distracción es ponerme con Suno, a hacerme canciones. Eso me pone... Y eso es una pérdida total de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso, como no lo puedo conectar con Camarero, pues digo, pues esto es un juego, esto no, ¿no? Pero cuando me puse a jugar con modelos de generación de imágenes, me ha servido para ahora mejoramos las mejores fotos para las cartas para los restaurantes. Entonces, a mí me ha servido esa unión. Yo ahí te recomiendo eso, o que te unes a un proyecto que te mole y digas, hostia, pues voy a aprender aquí para cuando me llegue la oportunidad monto lo mío, o eso, o algo que a ti te apasione, poder conectar puntos de lo que va pasando, porque es que es muy rápido lo que está pasando. O sea, yo lo que pienso hoy no lo pensaba en diciembre y no sé lo que voy a pensar este diciembre. Entonces también es hacer como entender el momento vital en el que vivimos y profesional, que es jodido y bueno, pero también es apasionante, ¿no? Gracias. A mí me gustaría saber qué piensas de la defensibilidad de un proyecto como el tuyo, porque con la facilidad con la que parece que se puede construir, ¿cómo crees que puedes defender esto en el futuro? Yo, lo que comentaba antes, creo mucho en los SaaS verticales, o sea, creo mucho porque lo vivo en el día a día y veo lo complejo que es. O sea, nosotros curramos mucho, gente que considero que es muy talentosa. Entonces, la defensibilidad creo que está en entender casos laterales, workflows, o sea, flujos que no ha pensado nadie, conectar una cosa con la otra. Y después, también, pues ya hay dentro de el libro este de las power of diferentes poderes que puedes tener en tu empresa, uno importante es la economía de escala, ¿no? Entonces, a nosotros se nos destapa diferentes cosas a partir de las 10.000 localizaciones. Estamos a un 25% de eso. Entonces, creo mucho los efectos de red y creo mucho... O sea, en España no hay un ganador de esta industria y si tú tienes el 10% del mercado, tienes 30.000 localizaciones y es el 10% del mercado. Entonces, estoy intentando irme hacia eso también como defensibilidad, pero dentro del software, o sea, creo que si te pones a resolver un problema y te pones a verticalizarlo a tope, hay muchísima defensibilidad porque tienes 24 meses de ventaja con el que sea, pero tú sigues ahí haciendo compounding. El que llegue, o sea, tú no le vas a dar un prompt a Claude y te lo va a resolver, porque hay muchísimo, o sea, le falta contexto y le falta memoria, no sabe todo lo que te ha pasado antes.
Ahí. Hola. Bueno, felicidades por la presentación, felicitaciones. Gracias. Mi pregunta va a, quizás lo has dicho y me lo he perdido. ¿Tenías conocimiento del sector o te has Sí, monté un bar de copas con 20 años que después se convirtió en un grupo hostelero que ha durado unos 13 años. Vale, la segunda es, ¿crees que eso es un diferenciador clave para...? Sin duda. Sí, sí. O sea, resolver tu propio problema versus alguien que no lo ha vivido. O sea, también respondiendo con tu pregunta, ¿no? ¿Cuánta gente hay técnica o que quiere ser técnica o que tiene esa inquietud relacionada con la hostelería? Pues yo creo que a lo mejor ahí no hay tanta, ¿no? Aunque las haya. ¿Cuánta gente de eso hay obsesionado que quieren sacar mucho partido de la IA? Pues menos. ¿Cuánta gente ha montado ya SaaS y tiene esa experiencia? Pues yo digo, oye, pues estoy en una posición buena para hacer esto. Yo creo que ahora hay sectores que se va a meter mucha gente que a lo mejor hay menos defensibilidad, pero la hostelería es tela de jodida. O sea, que al final le estás vendiendo a alguien que factura 30.000 euros al mes y todo su negocio pasa por ti y te dice, no, 200 euros al mes es caro. Y sin embargo se gasta una nevera para vino 3.000 euros. Entonces es un mercado difícil, pero sin duda yo de hecho uno de lo que intento es saber, estoy aprendiendo mucho de hostelería y como si, vamos, de hecho toda la empresa por ejemplo, estamos haciendo exámenes internos de hostelería y después dándole el conocimiento a la gente para que un KDS, que es la pantalla de cocina, qué estudios hay sobre que un KDS te aporta valor versus no. O sea, que es una cosa súper detallada y súper tal. Pues intentamos que ese conocimiento al final seamos como esos asesores o consultores hosteleros. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Antonio. Muchas ha sido gracias. un placer tenerte aquí. Un aplauso.